Ya está, ya. Bueno, jóvenes, como les estaba diciendo, les voy a dar el formulario de termodinámica. Ya, termodinámica. Ahí está, jóvenes. Para empezar con termodinámica, jóvenes, necesitamos conocer, obviamente, lo que sería la ecuación de los gases ideales. Ecuación de estado, creo que se le llama igual, ¿no? Ah, caramba, ¿qué estoy escribiendo? En este caso, jóvenes, la ecuación de los gases ideales, todos ya lo conocemos, ¿no es así? Que sería presión por el volumen, que es igual a R por la temperatura por N, ¿no? No nos olvidemos que N es el número de moles y R es una constante, ¿no? Por ejemplo, o por si acaso, R, ya, R en este caso tiene un valor de 0,082 atmósferas por litros dividido entre mol y por grados Kelvin, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, obviamente el número de moles en moles, pero la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿está bien? Que sería el sistema internacional, ¿ya? Así que, jóvenes, de esta manera nosotros vamos a utilizar sí o sí, joven, lo que sería la ecuación de estado, ya para el tema de lo que sería termodinámica, porque después de esto, jóvenes, esta es la ecuación que más vamos a ocupar, ¿sí? Esta va a ser la ecuación que más vamos a ocupar nosotros, ¿ya? Pero también nosotros necesitamos saber cómo calcular el trabajo, ¿ya? Aquí lo vamos a anotar, el trabajo. Lo que pasa, jóvenes, es que el trabajo podemos calcularlo de diferentes maneras dependiendo del proceso que tengamos. Puede haber proceso isobárico, puede ser proceso isocórico, puede ser proceso isotérmico o proceso adiabático, ¿ya? Pero, jóvenes, ¿cómo realmente se calcula el trabajo? ¿Ya? Básicamente, la ecuación general para calcular el trabajo, jóvenes, es de la siguiente manera. El trabajo, jóvenes, es igual a la integral, ¿ya? En este caso, de la presión por el diferencial del volumen. ¿Está bien? Esa va a ser la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder calcular el trabajo, ¿ya? Esta es la ecuación de forma general, ¿sí? De forma general. Nosotros partimos desde aquí, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, fíjense lo que vamos a tener. Entonces, para empezar, vamos a tratar de calcular el trabajo para un proceso isocórico. Isocórico, ¿ya? También conocido como proceso isométrico. Ya, en este caso, jóvenes, ¿qué me indica? Que la velocidad es constante, ¿sí? Eso me indica este tipo de proceso. Y bueno, jóvenes, cuando la presión, o perdón, cuando el volumen es constante, ¿qué es lo que pasa con el trabajo? Jóvenes, en este caso, el trabajo es igual a cero, ¿ya? Les podría explicar todo esto, pero vamos a tardar mucho si les explico con una gráfica y todo. Vamos a tardar un poquito más, pero así vamos a ser un poco más directos, ¿ya? Jóvenes, entonces, en este caso, chicos, el trabajo, ¿por qué el trabajo es igual a cero? Porque aquí me dice, en la ecuación me dice que tiene que haber una diferencia de volúmenes. Siempre me tiene que haber una diferencia de volúmenes. ¿Está bien? Si no existe una diferencia de volúmenes, jóvenes, entonces no existe trabajo, ¿ya? Si no existe una diferencia de volumen, entonces no existe trabajo. No sé si ustedes saben que la diferencial del volumen sería volumen final menos el inicial. Pero si el volumen es constante al inicio y al final, obviamente se hace cero, ¿no? Si esto se hace cero, la presión también se hace cero, todo sería cero, ¿no? Por eso el trabajo en este caso llegaría a ser igual a cero. Inciso B, jóvenes, vamos a ver ahora el proceso isobárico. ¿Qué me indica este proceso? Me indica, jóvenes, que la presión entonces en este caso es constante. ¿Ya? Entonces veamos nuestra ecuación. Esta es la ecuación del trabajo, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a notar de esta manera. El trabajo va a ser igual a la presión por la integral de la diferencial del volumen. ¿Por qué me sale de esta manera? Ahora la presión sale afuera de la integral porque obviamente es una constante. ¿No es así? Aquí estamos indicando claramente que la presión es una constante. Por lo tanto, jóvenes, cuando la presión es una constante, bueno, como esta es una constante, sale afuera, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes? Simplemente tenemos que integrar, ¿no es así? Por lo tanto, aquí tendríamos el trabajo que va a ser igual a la presión, ¿ya? Por el volumen,
paréntesis, ¿no es así? Desde el inicio hasta el final, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que el trabajo, por lo tanto, va a ser igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Esa va a ser la ecuación del trabajo para un proceso isobárico, jóvenes. Esa es la ecuación del trabajo para un proceso isobárico. Pasamos otra vez a la parte de arriba, donde vamos a tener lo que sería el inciso C, ¿ya? Y vamos a ver aquí el proceso, jóvenes, isotérmico, ¿ya? Isotérmico. En este caso, jóvenes, el proceso isotérmico se caracteriza principalmente porque la temperatura es constante. Entonces, la temperatura, jóvenes, es constante. Por lo tanto, ¿cómo calcularíamos nosotros ahora el trabajo? Fíjense, tenemos estos dos aquí, ¿no es así? Sabemos que, la presión, que el trabajo es igual a la integral de la presión por el volumen. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos, jóvenes, cómo podríamos nosotros tratar de calcular el trabajo mediante el proceso isotérmico? ¿Ya? Bueno, para ello, jóvenes, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, antes de continuar, vamos a hacer con otro colorcito. Denme un segundito. Este color vamos a hacer. ¿Ya? En la ecuación de los gases ideales, jóvenes, sabemos que la presión inicial y el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, y esto va a ser igual a R por T y por N. ¿Ya? R, como la temperatura, jóvenes, es constante, ya obviamente que R es una constante, y el número de moles obviamente no va a variar, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, entonces, esto de aquí, R por T por N, llegaría a ser una constante, que le vamos a llamar la constante K. Al inicio, la presión por el volumen, el producto de la presión por el volumen es igual al producto de la presión por el volumen final, ¿sí? Entonces, básicamente, jóvenes, lo que tendríamos es que la presión y el volumen van a ser iguales a K. K es una constante que se va a repetir, porque R, la temperatura es constante, R es una constante, la normal va a seguir siendo una constante, por el hecho de que a medida que va pasando el proceso, vamos a tener la misma cantidad de moles, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, llegamos a esta conclusión de aquí. Entonces, de aquí, jóvenes, yo voy a despejar lo que sería la presión. La presión, jóvenes, debería ser igual a K por el volumen. ¿Está bien? Y como nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral de la presión, ¿y a qué es igual la presión, jóvenes? La presión es igual a esta constante sobre el volumen. Por lo tanto, chicos, tendríamos en este caso que el trabajo va a ser igual a la integral de K sobre el volumen por la diferencia del volumen. Entonces, si nos damos cuenta, K es una constante, sale afuera, y aquí tendríamos la diferencial del volumen sobre el volumen. ¿No es así? La integral de estos, jóvenes, sabemos que va a llegar a ser igual, aquí sería K por corchete, el logaritmo, ¿no es así? El logaritmo del volumen, y aquí sabemos que es desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, jóvenes, el trabajo sería igual a la constante, por, en este caso, corchete, logaritmo natural del volumen final menos el logaritmo natural del volumen inicial. ¿Sí? Aquí tenemos una propiedad logarítmica que cuando nosotros tenemos la diferencia de dos de logaritmos neperianos, no sé si, esto y al final termina siendo como quebrado, no sé si, ya con quebrado, de la siguiente manera. Fíjense, aquí va a ser la constante K, todo esto por el logaritmo neperiano de el volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta de aquí va a ser la ecuación con la que nosotros vamos a calcular lo que sería el trabajo para un proceso isotérmico. ¿Ya? Isotérmico. ¿Está bien? Y luego, por último, jóvenes, tendríamos el inciso D, donde vamos a tener el proceso adiabático. En este proceso, jóvenes, principalmente se caracteriza porque el calor aquí es constante. ¿Ya? El calor es constante. ¿Sí? Entonces, para no estar perdiendo el tiempo haciendo el desarrollo de la ecuación, directamente yo les voy a dar aquí cuál sería el trabajo, ¿ya? En este caso, jóvenes, el trabajo, cuando tenemos un proceso adiabático, va a ser igual a la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial,
todo esto, jóvenes, dividido entre 1 menos gamma. Bueno, ¿qué es gamma? Jóvenes, gamma es la constante adiabática, ¿ya? Y podemos tener tres tipos de valores de gamma. Uno sería 1,30, perdón, 1,3, 1,4 y 1,67. ¿Está bien? Ahorita les voy a explicar cuándo vamos a utilizar el 1,3, el 1,4 y el 1,67, ¿ya? Es cuando tenemos gases atómicos, monoatómicos, diatómicos y triatómicos, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a decir cuál es cuál, pero vamos a pasar directamente a la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que podamos desarrollar por lo menos este ejercicio. Fíjense, en los ejercicios de termodinámica, jóvenes, tenemos dos formas. Una es cuando ya me da la gráfica, pues así, cuando ya me da los datos de la gráfica, o perdón, cuando ya me da la gráfica y en la gráfica yo puedo sacar los datos, o cuando me da algunos datos para que yo pueda realizar la gráfica, porque aquí dice, fíjense, no sé si se nota muy bien, creo que no se nota, ¿no? Dice representar, ya después voy a buscar igual otra imagen, aunque sea para que se note un poco mejor, ¿está bien? ¿Ya? Pero así, de esa manera. Entonces, tenemos dos tipos de preguntas, ¿ya? Cuando tenemos la gráfica y cuando nos pide realizar una gráfica, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer el otro. En un segundito, primero vamos a resolver este ejercicio, ¿está bien? Denme un minutito, jóvenes, y empezamos, ¿ya? Ya, ahora sí continuamos, jóvenes. Ah, ya, ya. Te voy a mostrar el formulario. Ya, mientras ustedes le van sacando screen o todo lo que quieran, les termino de explicar entonces esta partecita. 1,67 jóvenes es cuando tenemos un gas monoatómico. ¿Ya? Monoatómico. El 1,4 es cuando sería diatómico. Y en este caso el 1,3 sería cuando tendríamos un gas triatómico. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, tendríamos... La pregunta obviamente me tiene que especificar, ¿no? O me tiene que indicar qué tipo de gas es. ¿Ya? Si me dice oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, obviamente esos gases son diatómicos. No llegan esos gases monoatómicos, ¿no es así? ¿Ya? Entonces tenemos que estar bastante atentos con respecto a lo que nos indica la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejercicio, a ver, déjenme un segundito, voy a bajar una pestaña una ventana que no me deja ver la pregunta. Por ejemplo, en este ejercicio, fíjense, ¿qué es lo que me indica? En la figura se muestra los procesos realizados por un gas perfecto, cuyo coeficiente adiabático, bueno, aquí ya me lo da directamente, ¿no? No me dice que es un gas triatómico, pero bueno, ya me lo da directamente, en el cual sabemos que la constante adiabática, por si acaso el ingeniero, en este caso la representa con la letra K en vez de gamma, ¿ya? Yo lo suelo representar con gamma, pero bueno, son detallitos nomás, ¿no? En este caso la constante adiabática, jóvenes, es de 1,3. El proceso AB, desde aquí hasta aquí, fíjense, es adiabático. Y el proceso CA, o sea que de aquí hasta aquí, me dice que es isotérmico, ¿ya? Y bueno, me da los datos. Obviamente que el proceso desde B hasta C no es necesario que me indique qué tipo de proceso es. ¿Por qué? Porque puedo observar claramente que en este punto y en este punto la presión es constante. Entonces, eso quiere decir que es un proceso isobárico, ¿ya? Es un proceso isobárico. ¿Qué me pide calcular
cada, cada inciso. Para empezar me dice calcular, determina temperatura en el punto B. Necesitamos calcular la temperatura en este punto entonces, ¿no? El inciso 2 me pide el trabajo realizado en cada uno de los procesos. Entonces tengo que calcular 3 tipos de trabajo, ¿no es así? Este trabajo de aquí, este de aquí y ese tercer trabajo que básicamente sería negativo, ¿ya? Y por último me dice el trabajo neto. Eso no les explicó al inicio, pero el trabajo neto, jóvenes, simplemente sería la suma de todos los trabajos que tenemos. ¿Está bien? Para empezar, para que podamos empezar tranquilamente, me da los valores del punto A, como ser el volumen de A, la presión de A, me da el volumen de B y me da la temperatura de A. ¿No es así? Entonces, en este caso, jóvenes, me está dando 3 valores. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular nosotros en el inciso B? ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que sí podríamos hacer, jóvenes, es que fíjense en el punto A, desde A a C o de C a A, no importa, es lo mismo. Este de aquí tenemos un proceso isotérmico. ¿No es así? Isotérmico, aquí dice isotérmico. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura en esos dos puntos tienen que ser iguales. ¿No es así? La temperatura en esos dos puntos tiene que ser igual. Por lo tanto, jóvenes, aquí lo estoy anotando, fíjense, la temperatura en el punto C tiene que ser igual a la temperatura del punto A. En este caso va a ser igual a 600 grados Kelvin. ¿No? Otra cosa, ¿qué otra cosa más tenemos? Por ejemplo, en el punto B, ¿ya? En el punto B, jóvenes, y en el punto C las presiones son iguales. Fíjense, la presión en el punto B y la presión en el punto C tienen que ser iguales, pero no sabemos cuánto vale. ¿No es así? Entonces tendríamos que calcular esto, ¿no? Y la temperatura en B tampoco la conocemos, pero también la podemos calcular, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento para calcularlo? Obviamente que vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales, ¿no? La ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, me puedo enfocar en lo que es más fácil, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿ya? O del punto C hasta el punto A. Fíjense, a ver. Denme un segundito, estoy buscando el color blanco, ahí está. Por ejemplo, podemos resolverlo de esta manera. La presión en el punto C por el volumen en el punto C dividido entre la temperatura en el punto C tiene que ser igual a la presión en el punto A por el volumen en el punto A dividido entre la temperatura del punto A. ¿Está bien? Dividido entre la temperatura del punto A. Como sabemos que la temperatura de C y de A son iguales, eso quiere decir que son constantes, estos dos se pueden simplificar. Por lo tanto, jóvenes, fíjense que es lo que tenemos. Tenemos que la presión de C por el volumen de C es igual a la presión de A por el volumen de A. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense, nosotros ya tenemos el valor de la presión de A, tenemos el valor del volumen de A, tenemos el volumen de C. Bueno, aquí sí no tenemos el volumen de C, ¿no? ¿Ya? Pero tampoco tendríamos la presión de C. Bueno, entonces lo que teníamos que haber hecho, jóvenes, sí o sí, es empezar en el tramo de A a B. Sí o sí tenemos que empezar en el tramo de A hasta B. ¿Ya? Lo que tenemos ahorita, lo voy a borrar mejor. Vamos a empezar desde A hasta B. Sabemos que es un proceso adiabático. De A hasta B sabemos que es un proceso adiabático. Por lo tanto, jóvenes, vamos a utilizar estas otras ecuaciones. ¿Ya? La presión de A por el volumen de A elevado a K, que es la constante adiabática, todo eso es igual a la presión de B por el volumen de B elevado a la constante adiabática, ¿no? En este caso, jóvenes, fíjense que tenemos de estos datos. Tenemos la presión, tenemos el volumen, ya, y tenemos el volumen de A, y tenemos el volumen de B. ¿No es así? Tenemos esos tres datos. ¿Ya? Lo único que no tendríamos, jóvenes, sería la presión, la presión de B. Y simplemente tendríamos que despejar. Por si acaso, hay un dato bastante interesante en esta pregunta que me dice lo siguiente. Me dice que el volumen de B, jóvenes, es igual a 5 metros cúbicos. Y no nos olvidemos nosotros que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por lo tanto, jóvenes, si yo tengo en el volumen de B tenemos 5 litros, como me indica aquí, es obvio que aquí tenemos 5000 litros. 5000 litros, ¿no? Porque aquí tenemos 5 metros cúbicos, entonces aquí tendríamos 5000 litros.
Por lo tanto, jóvenes, lo único que tengo que hacer de esta ecuación simplemente es despejar la presión de B. Denme un momento. Ya, ahora sí. Despejamos, jóvenes, la presión de B y evidentemente me queda presión de A por el volumen de A elevado a la constante diabática dividido entre el volumen de B elevado a la constante diabática. Ya, van a disculpar, a veces estoy acostumbrado a ponerle gamma en vez de K. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente reemplazamos, ¿no? La presión en el punto A es igual a 0,9 atmósferas. Todo esto por paréntesis, el volumen de A, sabemos que son 1000 litros. Obviamente que va a estar elevado a la constante diabática, que tiene un valor de 1,3. Todo eso dividido entre el volumen, que sabemos que tiene un valor de 5000 litros, que va a estar elevado igual al coeficiente, ¿no? Al coeficiente adiabático, ¿no? O a la constante adiabática. Jóvenes, por favor, ¿cuánto sería la presión en el punto B? 0,111 a mí me salió. 0,111. Pero no nos olvidemos que la presión de B tiene que ser igual a la presión de C. ¿No es así? Entonces, 0,111. ¿A todos les salió el mismo resultado? Por favor, verifiquen, jóvenes. Sí, está bien. ¿Está bien? Ya. Entonces, jóvenes, vamos a continuar en el mismo punto todavía, pero ya tenemos la presión de B y la presión de C, ¿no? Pues ahorita no he calculado efectivamente lo que me pedía la pregunta, ¿no? Que era básicamente calcular lo que era calcular la temperatura en el punto B, ¿no? Denme un segundito, jóvenes. Ahorita continuamos, por favor. Espérenme un cachito, van a disculpar, ¿sí? Mientras me espero un ratito, lo dejo en el formulario ahí, ¿ya?
Listo, jóvenes, continuamos. Ya, vamos a disculpar la demora. Ya, entonces, en este caso, jóvenes, todavía nos falta calcular la temperatura de Venus, ¿sí? Para ello, vamos a utilizar nosotros esta ecuación también de aquí, fíjense, donde me indicaría lo siguiente. Ya, en este caso tendríamos lo que sería la tensión en el punto, perdón, no es la tensión, la temperatura en el punto A por el volumen en el punto A, ya, pero en este caso, jóvenes, el volumen va a estar elevado, ya, a la constante adiabática, pero menos 1. Todo eso va a ser igual a la temperatura de B por el volumen de B, también elevado a la constante adiabática, pero menos 1. ¿Ya? Esta ecuación vamos a ocuparla nosotros para calcular la temperatura de B. ¿Ya? Esas dos ecuaciones de aquí que les acabo de dar, jóvenes, solamente son para cuando tengamos procesos adiabáticos. ¿Ya? De aquí tranquilamente despejamos lo que sería la temperatura de B, jóvenes, y vamos a tener que la temperatura de A por el volumen de A elevado a la constante adiabática menos 1, dividido entre el volumen de B elevado a la constante adiabática menos 1, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es despejar, o perdón, reemplazar los datos, como por ejemplo, en este caso, la temperatura de A, sabemos que es 600 grados Kelvin, por el volumen en el punto A, ya, el volumen en el punto A, que sabemos que vale 1000. Todo esto elevado a 1,3 menos 1. Y dividido, jóvenes, entre 5000 elevado a 1,3 menos 1. Por favor, me indican cuánto sería el valor, jóvenes, de la temperatura de B. Trescientos setenta coma veintidós. Ahí está, jóvenes. Por fin hemos calculado el valor que me pide, ¿no? En el inciso 1, ¿ya? Pero más allá de que me pida la temperatura en el punto B, para calcular los trabajos, jóvenes, necesito saber la presión, el volumen y la temperatura en cada uno de esos puntos. Ya tenemos la temperatura en los 3 puntos. Ya tenemos las presiones también en los 3 puntos, ¿no es así? ¿Qué nos faltaría, jóvenes, ahorita, para tener los valores de cada uno de esos puntos? Los volúmenes los tenemos los volúmenes en cada punto, Em, o dónde nos faltaría el volumen. El volumen de C. Exacto, nos faltaría el volumen de C, ¿no es así? ¿Ya? En este caso, jóvenes, denme un segundo, vamos a ver, escribirlo de esta forma. Para calcularlo, vamos a usar la siguiente ecuación. Ecuación espera un ratito, no veo. A ver, lo estoy escribiendo. Ahí está, ¿ya? Entonces, podemos, jóvenes, igualar el punto B con el punto C, o podemos igualar el punto C con el punto A. No va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, si queremos, creo que está más fácil hacer entre el punto C y el punto A. Presión en C por el volumen de C tiene que ser igual a la presión de A por el volumen de A. Entonces, sí, en este caso necesitamos nosotros el valor del volumen de C. ¿Ya? Aquí sería presión de A por el volumen de A dividido entre la presión de C. Bueno, como pueden observar, simplemente tenemos que reemplazar la presión de A, sabemos que es igual a 0,9 atmósferas, por el volumen de A, que sabemos muy bien que es igual a 1000 litros. Todo eso dividido entre la presión de C, que es igual a 0,111 atmósferas. Esto con esto se va, y por lo tanto, jóvenes, el volumen de C, ¿a cuánto será igual? Calculenlo a ver. Me salió 8108,108. ¿Coma cuánto? 108. No vamos a hacer que sea 11. 12. Bueno, 11. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, según esta gráfica, el volumen, miren dónde está el volumen de A. Aquí es 1000 litros.
aquí 5.000 litros. Y aquí, obviamente, que este volumen de C nos tenía que haber salido mayor a los otros dos puntos, ¿no es así? Y cumple con ese requisito, ¿no? Entonces, jóvenes, una vez que ya hemos tenido todos los valores ya, ahora recién vamos a poder calcular lo que sería el trabajo, ¿sí? Vamos a calcular el trabajo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular por partes. ¿No es así? Vamos a calcularlo por partes. Aquí colocamos entonces, jóvenes, la pregunta número 2. ¿No es así? Y empezamos a hacer colocamos de esta manera. Vamos a calcular ahorita el trabajo del tramo que hay entre A y B. ¿Ya? No nos olvidemos que desde A hasta B, ya esta pregunta me dice que es un proceso adiabático, ¿no? Es un proceso adiabático. Por lo tanto, jóvenes, el tramo A de A a B, sabemos que es un proceso adiabático, por lo tanto, chicos, vamos a calcular el trabajo de A y B, que va a ser igual, jóvenes, a la presión de B por el volumen de B, menos la presión de A por el volumen de A. Todo esto dividido entre 1 menos la constante o el coeficiente adiabático, ¿no? ¿Por qué de esta manera si yo en las ecuaciones les di presión final por volumen final? Porque, jóvenes, del tramo A hasta B, obviamente que en ese tramo termina en B y comienza en A. Por eso es que la final va a ser la presión de B y el volumen de B. Por favor, jóvenes, a esto lo único que tenemos que hacer simplemente es reemplazar los datos. ¿Cuánto sería, jóvenes, en este caso, para poder calcularlo? A ver, sabemos que la presión de B es 0,111 por el volumen de B, que sabemos que es 5.000. Paréntesis, menos la presión de A, sabemos que es igual a 0,9 por el volumen de A, sabemos que es 1.000. Afuera colocamos las unidades, atmósferas por litro, ¿no? Porque presión por volumen, presión es atmósferas, ¿no? Y volumen es litros. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, esto dividido entre 1 menos 1,3, que es la constante adiabática. Por favor, ¿cuánto sería este resultado? Y es evidente que tiene que salir un trabajo positivo, ¿no? No puede salir un trabajo negativo. 1150 me salió en todo el total. 1.150. Este no es el trabajo en A, ¿no? En A y B. Sí. 1.150, coma algo. Redondeado. O sea, no tiene Clavado. ningún. Sí. Ya, atmósferas por litros. ¿Está bien? Ahí está, jóvenes, ya tenemos lo que sería el trabajo en el punto A y B, ¿no? Ahora vamos a calcular el trabajo que hay en el tramo desde B hasta C. Sabemos que en ese tramo tenemos un proceso isobárico, ¿no? Ya donde la presión es constante. Por lo tanto, ese trabajo va a ser mucho más sencillo calcularlo, porque va a ser igual, piensa, a la presión de B o a la presión de C. No es necesario que le coloque yo presión de B o presión de C, porque sabemos que la presión de B y la de C es la misma. Entonces aquí todo esto va a ser por el volumen final, que sería el volumen de C, menos el volumen inicial, que sería el volumen de donde inicia este tramo, ¿no? Que sería el punto B. Por lo tanto, jóvenes, el trabajo que hay entre B y C va a ser igual a ¿cuánto? Sabemos que el volumen, sabemos que la presión de B o C es igual a 0,11 atmósferas. Y aquí sabemos que esto es 8.108,11 menos el volumen de B, que sabemos muy bien que serían 5.000 litros. ¿Listo, jóvenes? Por favor, ¿cuánto sería el trabajo realizado entre el punto B y el punto C? ¿Comprenlo? Trescientos treinta y cinco coma cero uno. 0,01, ¿no? ¿Está bien ese resultado, jóvenes? ¿A todos les salió el mismo resultado? Por favor, verifíquenlo.
Verifiquen, verifiquen, verifiquen. $345 a mí me salió. Sí, igual a mí. A mí Ya. también. O el compañero me dictó bien, o yo escuché mal. Que a veces escucho mal. 345.01. 00021. Entonces 345 nomás. ¿Ya? De esta manera, jóvenes, continuamos entonces. Ahora vamos a calcular. Creo que no es otro color. Vamos a usar otro entonces. Vamos a usar este colorcito. ¿Ya? Entonces vamos ahora a calcular lo que hay, el trabajo en el tramo que tendríamos desde el C hasta el punto A, ¿no? Que bueno, por obvias razones sabemos que es un proceso isotérmico, ¿no? Verifiquemos aquí atrás entonces. ¿Cuál sería la ecuación del proceso isotérmico? Sería esta. Ahora atiendan aquí. Nosotros podemos usar lo siguiente. Aquí en el trabajo dice que K es igual a R por T y por N. Pero en esta pregunta no me da el número de moles, por lo tanto no puedo usar esto. Pero también sabemos que K es igual a la presión por el volumen, ¿sí? Pero ¿qué presión y qué volumen? Obviamente la presión de C por el volumen de C o la presión de A por el volumen de A. Fíjense a ver, ¿dónde está el volumen de A? El volumen de A sabemos que es igual a 1000 y la presión de A es 0,9. Multipliquen, ¿cuánto sale esto? 900 creo que sale, ¿no? A ver, multiplíquenlo. Sí, 900. Ya, 900. Entonces aquí voy a terminar de anotar esto. Denme un segundito. Ah, caramba. Termina en A y empieza en C este tramo, ¿no? ¿Ya? 900 sale, ¿no? Presión de A por volumen de A sale 900. Ahora, multipliquen la presión de C. ¿Dónde está la presión de C? Aquí está. La presión de C por el volumen de C, que es este de aquí. Tiene que salir 900 igual. O aproximadamente 900. A ver, verifíquenlo. Sí, 900. 900, ¿no es así? Entonces, aquí fíjense, yo tengo que colocar la presión y el volumen, pero ¿qué presión y qué volumen? Puede ser la presión de A por el volumen de A o la presión de C por el volumen de C, cualquiera de las dos. La más fácil, obviamente, está que coloquemos presión de A por volumen de A, porque son números un poquito más enteros, ¿no? Se podría decir así. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí calculamos el trabajo que hay entre el punto C y el punto A. ¿Cómo se llama? La presión sabemos que es 0,9 por el volumen que sabemos que es 1000. Esto va a ser igual al logaritmo de el volumen de A. Sabemos que el volumen de A es 1000 dividido entre el volumen de C, que sabemos que es 8000. A ver, 8108,11. En este caso, jóvenes, no se asusten si me sale el trabajo negativo. ¿Cuánto sería aquí el trabajo, jóvenes? Menos 1883,58. Ahí, perdón, de nuevo, por favor, menos 1853. 83. Ya, 83. 83, coma. 58. ¿Cómo se? Lo podemos redondear así, exactamente. Obviamente que aquí me queda atmósferas por litros. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces ya hemos calculado el punto número 2, que me pide calcular el trabajo realizado en cada uno de los procesos, ¿no es así? En cada uno de los procesos. ¿Ya? Si en vez de colocar tramo A, B y B, C, si ustedes quieren, pueden colocar proceso, aquí es proceso adiabático, aquí es proceso isobárico, aquí es proceso isotérmico. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas que anoten proceso o tramos está bien. ¿Ya? Bueno, jóvenes, faltaría el tercer punto, pero como pueden observar, no tenemos el espacio suficiente, entonces voy a hacer espacio aquí al lado. Ya vamos a sacar esta pregunta de aquí. Y ahí después la vamos a trasladar a otro lado, no hay problema. Mejor antes de terminar este ejercicio, hago el traslado. Vamos a sacar esta pregunta y vamos a hacer este ejercicio después. ¿Está bien? Creo que no se nota mucho. Voy a buscar otra foto donde se note mejor. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces de aquí lo único que tenemos que hacer es el inciso número 3. Me pide calcular el trabajo neto. ¿No? A ver. El trabajo neto y me pide en joules. ¿No?
Me pide el trabajo en joules. Y no tenemos que calcular el trabajo en todos lados, en atmósferas por litro. Entonces, ahorita también, eso es bueno, más bien es buena esta pregunta. Así también aprovecho de enseñarles cómo convertir, ¿no es así?, de atmósferas por litro a joules. ¿Sí? Aquí lo vamos a calcular entonces el punto número 3. A ver, denme un segundito. Vamos a escoger colores. Y aquí vamos a calcular el punto número 3, jóvenes. ¿Ya? El trabajo neto, jóvenes, simplemente va a ser igual a la suma de todos los tramos. El trabajo que hay entre A y B, el trabajo que hay entre B y C, más el trabajo que tenemos entre C y A. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, el trabajo neto va a ser igual al trabajo que hay entre el punto A y B, que sabemos que es 1150. ¿Ya? Coloco paréntesis, 1150. Más el trabajo que hay entre el punto B y C, y fíjense, el trabajo que hay entre B y C es 345. Entonces colocamos más 345. Continuamos. Ay, perdón, me equivoqué del lado. Y el trabajo que hay entre C y A es negativo y me sale 1883,6. Entonces, negativo 1883,6, ¿no? Aquí sería atmósferas ya por litros. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces, eso quiere decir que el trabajo neto, ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, al parecer, el trabajo neto sale negativo, ¿no? Negativos 388,6. 0,6. Pero me queda en atmósferas, jóvenes, por litros. Y yo tengo que convertirlo a joules. ¿Cómo lo vamos a convertir a joules? Vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes ya saben, solamente que hasta ahorita no se acuerdan. Por ejemplo, hace rato hemos visto esta unidad de comercio. Un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿No es así? Entonces lo voy a convertir a metros cúbicos. Primero voy a convertir a metro cúbico. Un metro cúbico, jóvenes, no se olviden, tiene 1000 litros. Entonces aquí se puede observar claramente que litro con litro se van a ir, ¿no? Y me va a quedar en metro cúbico. Por lo tanto, jóvenes, atmósferas. ¿Cuántos pascales tiene una atmósfera? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos pascales tiene una atmósfera? Bueno, jóvenes, 1,06. sí, siga exactamente más o menos eso. En realidad, si no me equivoco, el ingeniero usa 100.000 o 1 por 10 elevado a la quinta, ¿sí? Ya, así lo vamos a colocar. 1 por 10 elevado a la quinta. Y no nos olvidemos que pascales, jóvenes, son newton por metro cuadrado. Aquí podemos observar claramente que atmósfera y atmósfera se van, ¿no? Bueno, jóvenes, hagan el cálculo correspondiente. ¿Cuánto sería entonces, en este caso, el trabajo? Sale menos 38.860. Disculpe de nuevo, por favor. Menos, 38.860. ya tenemos aquí 38.000, sin decimales, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero fíjense aquí lo curioso. La pregunta me dice en joules, pero ¿qué me queda? No me queda joules, me queda, anotamos, newton sobre metro cuadrado, no es así, newton sobre metro cuadrado y metro cúbico por metro cúbico. Ya con eso voy a aceptar a su compañero, ¿ya? Pero fíjense, jóvenes, aquí podemos simplificar metro cuadrado con el cúbico, ¿no? Y no sé si se dan cuenta, pero, y si se acuerdan de física 1, aquí me queda menos 38.860, me queda newton por metro. Y bueno, jóvenes, nosotros sabemos que newton por metro, esos son joules. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, jóvenes, es lo que tendríamos que haber hecho para resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? Se entiende. ¿Ya? Entonces, jóvenes,
En este caso, eso sería todo para esta pregunta, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente, a ver. Denme un segundito, vamos a ver. ¿Se nota esta pregunta o no se nota? Para que busque sino otra. A ver, denme un segundito, si no, vamos a buscar otra pregunta. Bueno, la misma pregunta la voy a buscar, pero con una mejor resolución. A ver, denme un cachito. A ver, ¿dónde estaba esa pregunta? Creo que es esta. Bueno, no se nota. Está más clarita, pero no se nota. Ya, un segundito, ahorita vamos a pillar. Al final, jóvenes, su examen va a ser el mañana nomás. ¿No lo quiso suspender el ingeniero? Sí, mañana nomás. Bueno, ya la pillé de nuevo la pregunta, lo voy a copiar. Bueno, es parecida, pero bueno, son los mismos, pide lo mismo, pero con datos diferentes nada más. A ver, ya. Vamos a borrar esto. Y vamos a dar copiar aquí. Dice que se ve igual. Ahorita vamos a chequear a ver. Ya está. Listo, mientras más grande, mejor para que se note mejor. Bueno, jóvenes, entonces fíjense a ver. ¿Se nota, no, ahora la pregunta? ¿O está lo mismo? Sí, se nota. Ya. Denme un segundo, voy a bajar esta ventana. No me deja ver por completo. Bueno, jóvenes, en este caso la pregunta dice lo siguiente, fíjense. Un gas perfecto cuyo coeficiente adiabático es 1,5, ¿no? Se encuentra a una temperatura de 1041,6 grados Kelvin a la presión de 20 kilopascales, ¿ya? Eso básicamente sería 20.000 pascales, ¿sí? 20.000 pascales. Y 1.000 litros, a ver, a la presión de 20.000 pascales y 1.000 litros, ahí no se nota bien. A ver, alguien que lo distinga. A ver, y 1.000 litros, 1.000 litros de volumen, ¿no? ¿Qué más dice? Se suma el gas a los siguientes procesos, dice, ¿no? Ya. Bueno, en este caso, jóvenes, ya tenemos los tres datos principales que serían, ¿no? El volumen, ¿no es así? El volumen, la presión y la temperatura, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, lo primero que vamos a hacer es, a ver, vamos a tratar de desarrollarlo de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, para empezar, el ingeniero me está dando la constante, que el ingeniero la coloca con K, ¿no? Ya les mostré, le colocaba con gamma, ¿no? En este caso, jóvenes, vamos a hacer un pequeño recuadro para poder ordenar todos nuestros datos. Ya, vamos a hacer un pequeño recuadrito o un cuadrito donde vamos a anotar todos nuestros datos. A ver, denme un segundito, ahorita lo voy a dibujar el cuadro. Ya, fíjense, nuestro cuadrito va a ser más o menos de esta manera. A ver, lo hagamos así. Aquí vamos a colocar un poquito más abajo mejor la presión, luego abajo colocamos el volumen y abajo colocamos la temperatura. Entre paréntesis vamos a colocar que la presión se mide en pascales. Estamos especificando en pascales. Aquí vamos a colocar en metro cúbico. ¿Ya? Y bueno, la temperatura me está dando en grados Kelvin, ¿no? Me da en grados Kelvin. Sí, está bien, en grados Kelvin. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Vamos a trazar unas cuantas líneas. De la siguiente manera. ¿Sí? Aquí también. Y de esta forma. Bueno, para empezar, jóvenes, tenemos este punto que va a ser el punto A o el punto 1 o el punto como ustedes quieran llamar. Ahí tenemos, de entradita, tenemos el valor de la presión que me indica claramente que la presión, jóvenes, es igual a ¿cuánto? A 20.000 pascales. Entonces anotamos ese valor, 20.000. ¿Sí? El volumen me dice que es 1.000 litros. Por lo tanto, sabemos perfectamente bien que en metros cúbicos sería 1 metro cúbico. Y la temperatura me dice que es igual a 1.000, no sé si estoy viendo bien, pero creo que dice 1.043, ¿no? O 1.048 es. A ver. 1041,6. Es 1.041, ¿no? Ni uno ni el otro que.
Aparte que estoy medio signing. La letra disminuye no ayuda ya. 1041,6. Bueno, jóvenes, entonces cerramos esta parte. Aquí colocamos punto B. ¿Y qué me dice la pregunta? Fíjense. Dice la pregunta que sigue los siguientes o que se suma los siguientes procesos. Después de este punto, jóvenes, tenemos el primer punto que me dice que se expande el gas adiabáticamente hasta, a ver, hasta un volumen, ¿no? Hasta un volumen de 5 metros cúbicos, ¿ya? Entonces aquí anotamos solamente el volumen de 5 metros cúbicos. No me da otro dato. No me da la presión, no me dice nada. Solamente me dice que es un proceso adiabático. Seguimos prolongando este recuadro, ¿ya? Después, jóvenes, tendríamos el punto C, ¿ya? Que sería el siguiente proceso, ¿no? En el cual me dice, fíjense, se vuelve a expandir a presión constante, ¿no? Se vuelve a expandir a presión constante. Como yo no tengo la presión de B, entonces, ¿cómo hago para luego recordarlo? Nos anotamos de esta forma. Isobárico. De B a C es isobárico. Si quieren de A a B, se anotan también, ¿no? Sabemos que es adiabático. ¿No es así? Bueno, básicamente, jóvenes, entonces solamente dice se vuelve a expandir a presión constante, pero bueno, no me da ningún otro valor. No me da ni la temperatura, no me da ni el volumen. ¿No es así? Bueno, cerramos esta parte y vemos qué pasa en el punto D, en el siguiente proceso. Dice, se comprime el gas isotérmicamente, ¿no? Bueno, como no tenemos datos, aquí colocamos isotérmica. O isotérmico, ¿no? Proceso isotérmico. Se comprime el gas isotérmicamente hasta un volumen de 1 metro cúbico. Fíjense, me dice claramente aquí 1 metro cúbico. ¿Qué más me indica? Y con una presión de 20 kilopascales, ¿no? O sea, 20.000 pascales. Bueno, estamos copiando 20.000, listo. Al parecer, tenemos otro punto. O ya no, ¿no? Creo que ya no tenemos más. Pero fíjense qué me dice. Representar esos procesos en un diagrama de presión versus volumen, ¿no? Ya dando valores a P y B, dice, ¿no? Luego dice calcular el trabajo neto realizado en todo el sistema, debe ser, ¿no? No se nota bien, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces tenemos todas esas características y todos esos puntos, ¿no? Fíjense, tenemos que rellenar este cuadrito, ¿no? Básicamente tenemos que rellenar este cuadrito. Fíjense, el punto A y el punto D, al parecer, da la impresión de que son los mismos puntos, pero no podemos decirlo con certeza que sean los mismos, ¿no? Tenemos que empezar a calcularlo, ¿no? Por ejemplo, del punto A al punto B sabemos que es un proceso adiabático, por lo tanto tenemos las fórmulas que están aquí, fíjense a ver, ¿dónde está? Al otro lado, ¿no? Serían estas. Lo primero que vamos a hacer es calcular con esto, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? Obviamente las presiones, aquí ya tengo los volúmenes, ¿yo? Entonces, jóvenes, vamos a calcular en la parte superior lo que sería el volumen que me falta, ¿no? O la presión que me falta, que sería la presión del punto B. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, aquí vamos a colocar que la presión de A por el volumen de A elevado a K tiene que ser igual a la presión de B por el volumen de B también elevado a K. Como tenemos todos estos valores excepto la presión de B, entonces simplemente despejamos la presión de B, que va a ser igual a la presión de A por el volumen de A elevado a K dividido entre el volumen de B elevado a K. ¿No es así? Entonces, jóvenes, sin ningún inconveniente más, procedimos a calcular que la presión de B tiene un valor igual a ¿cuánto? La presión en A sabemos que son 20.000. ¿Ya? 20.000 pascales. Por el volumen de A sabemos que es igual a un metro cúbico, perdón. Esto dividido entre, sabemos que aquí sería 5.000 metros cúbicos. Esto con esto se va y me queda la presión de B en pascales. ¿No es así? Que si no me equivoco sale 4.000. A ver, verifíquenlo. ¿Está bien ese valor? No se está olvidando de la constante. Ah, Adiabática. muy bien. Sí, 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 tienes razón. Ya, eso me estábamos olvidando.
Muy bien, muy bien. Aquí entonces esto lo elevamos a 1,5, ¿no? Ahí está, jóvenes. Entonces no sale 4.000, ¿no? ¿Cuánto saldría? Mil setecientos ochenta y ocho coma 85. Toma 8 nomás le vamos a poner, ¿ya? Bueno, jóvenes, como ustedes pueden observar, ya tenemos el valor de la presión de A, y para que resalte lo que estamos recién calculando, lo vamos a hacer de otro color. Eso es lo que acabamos de calcular, ¿no? Bueno, jóvenes, de la misma manera que hemos hecho en el ejercicio anterior, vamos a tratar de calcular lo que sería, jóvenes, ¿cómo se dice? El volumen que digo, la temperatura, ¿no? Sabemos que aquí va a ser la temperatura de A por el volumen de B, no, de A, perdón. Ya, pero un segundito, lo de la fórmula, creo que era 1 menos K, creo que era, ¿no? O K menos 1. Sí, K menos 1. ¿Ya? Aquí va a ser K menos 1 y esto va a ser igual a la temperatura de B por el volumen de B elevado a K menos 1. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿qué vamos a calcular aquí? Es evidente que vamos a calcular lo que sería la temperatura de B. Por lo tanto, jóvenes, la temperatura de B va a ser igual a la temperatura de A por el volumen de A elevado a K menos 1. Todo esto dividido entre el volumen de B elevado a K menos 1. Por lo tanto, jóvenes, la temperatura de A sabemos que tiene un valor que ronda los 1041,6, ¿no es así? ¿Ya? Todo esto por el volumen de A, que sabemos que es igual a un metro cúbico. Pero esto sería elevado a K menos 1, que sería 1,5 menos 1. Si quieren, le colocan directamente, ¿no? 0,5. Aquí abajo sabemos que son 5 metros cúbicos elevados a 1,5 menos 1. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor de la temperatura de B? Cuatrocientos sesenta y cinco coma ochenta y dos. Un ratito, 465,82. 82. Sí. Bueno, jóvenes, de la misma manera rellenamos la tabla. 400, ya, perdón, 65,82. Ahí está. ¿Ya? Pero bueno, jóvenes, fíjense, desde B hasta C dice que es un proceso isobárico. Eso quiere decir que la presión va a ser constante, ¿no? Entonces anotamos esa misma presión, 1788,8. ¿No es así? Ahí está, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? A ver, El volumen de C. el volumen de C, pero ¿cómo podríamos calcular el volumen de C? Como es isotérmico de CAD, la Exactamente, temperatura. exactamente. Vamos a empezar por ahí entonces, ¿no? Entre el punto C y el punto D sabemos que es isotérmico. Por lo tanto, jóvenes, vamos a colocar lo siguiente. La presión de C por el volumen de C tiene que ser dividido entre la temperatura de C, en un segundo, ¿ya? Eso tiene que ser igual a la presión de D por el volumen de D dividido entre la temperatura de D. Sabemos que entre C y D es isotérmico, las temperaturas son constantes, por lo tanto, lo que me quedaría simplemente sería presión de C, volumen de C es igual a la presión de D por el volumen de D. Y tenemos la presión de D y tenemos el volumen de D. Tenemos también la presión de C, pero no tenemos el volumen de C. Entonces de ahí despejamos, jóvenes, lo que sería el volumen de C. Directamente lo voy a reemplazar. Presión de D, sabemos que es 20.000. Por el volumen de D, jóvenes, que sabemos que es igual a un metro cúbico. Todo esto dividido entre la presión de C, que es 1788,8. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería en este caso el volumen de C?
11,18. 11,18 metros cúbicos. ¿No es así? No, perdón, me equivoqué. Puse Hay un errorcito. Ya, corríjanlo, por favor. Alguien que lo haya calculado entonces. Está bien. ¿Estaba bien? Ahí está. 11,18 metros cúbicos. Verifiquen, por favor, los demás. ¿Ese está bien el resultado? Bueno, jóvenes, fíjense, ya tenemos entonces lo que sería, en este caso, la temperatura. Perdón, el volumen de C. Por lo tanto, jóvenes, lo que tendría que hacer ahora entre el punto B, no es así, entre B y C, es calcular ahora la temperatura de C, ¿no? Sabemos que es un proceso ahora, es un proceso isobárico, ¿no? Sabemos que es un proceso isobárico. Por lo tanto, jóvenes, nos vamos a enfocar en calcular de la siguiente manera. La presión de B tiene que ser igual al volumen de B dividido entre la temperatura de B. Aquí vamos a tener la presión de C por el volumen de C dividido entre la temperatura de C. Y como sabemos que el de B a C es un proceso isobárico, eso quiere decir que las presiones son iguales, se simplifican, ¿no? Se simplifican. Por lo tanto, jóvenes, libremente de esta ecuación, entonces yo puedo determinar lo que sería la temperatura de C. Y aquí vamos, que la temperatura de C, jóvenes, ya, este pasa, está dividiendo, pasa a multiplicar, y este va a ser volumen de C por la temperatura de B dividido entre el volumen de B. ¿No es así? Este pasa a multiplicar, este pasa a dividir, este está multiplicando, se queda ahí, este está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, ¿no? Y listo, jóvenes. De esta forma, tranquilamente podemos calcular. El volumen de C sabemos que tiene un valor de 11,18 metros cúbicos. Por la temperatura de B, que sabemos que es igual a 465,82 grados Kelvin. Todo esto dividido, jóvenes, entre el volumen de B, que, bueno, simplemente es 5 metros cúbicos. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería en este caso la temperatura de C? ¿1041? Me sale otro valor. Sí, 1041,57. ¿Coma cuánto? 0,6. Entonces, ¿por qué, jóvenes? Porque fíjense, tiene que parecerse a este. ¿Por qué? Porque este punto de aquí es este mismo punto. Es como si tuviéramos esto. ¿Sí? Punto A, punto B, punto C y punto D. Al mismo punto A le estamos diciendo nosotros punto D. Pero bueno, teníamos que asegurarnos que era el mismo punto. Ahora, si aquí la temperatura, jóvenes, es 1041,6, sabemos que de C a D es isotérmico. Al ser isotérmico, jóvenes, este punto también va a ser obviamente 1041,6. Y podemos verificar que este punto de aquí es este mismo punto que tenemos aquí, ¿no es así? Es exactamente el mismo punto, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta o alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, por ejemplo, va a haber otros ejercicios que tengan ustedes que graficar o hacer este mismo procedimiento, pero va a haber un punto más, o sea, un proceso más que me indica aquí. Aquí solamente me indicaba 3 procesos, 1, 2 y 3. Va a haber otros ejercicios un poquito más largos que me va a indicar un proceso más, por lo tanto aquí tendríamos un punto E más, ¿no? Y por lo general ese punto E se tiene que parecer al punto A, porque supuestamente es el mismo inicio, ¿ya? Porque si no, jóvenes, cuando ustedes hagan la gráfica, van a tener ¿cómo les puedo decir? Una gráfica abierta en vez de tener un sistema cerrado, pero un sistema abierto en vez de tener un sistema cerrado, ¿ya? Bueno, jóvenes, yo sé que el inciso B, el inciso 4, ¿no? Me pide graficar, pero primero vamos a calcular el trabajo, ¿sí? Calculemos, empecemos a calcular el trabajo. Vamos a calcular, hace rato hemos puesto como trabajo o tramo A, B y todo lo demás, ¿no? En este caso vamos a calcular como procesos, así, ¿no?
El primer proceso que tenemos de A a B es adiabático. Si se dan cuenta, es básicamente el mismo ejercicio que teníamos hace rato, solo que al revés, ¿no? No tenemos la gráfica. ¿No es así? No tenemos la gráfica, pero me pide que la grafiquemos. Y básicamente yo creo que va a tener el mismo resultado, ¿no? A ver, veamos los datos. Creo que salía lo mismo casi. En C, ¿cuál era su volumen? Ah, no, diferentes, ¿no? Pero se parecen mucho. ¿Ya? Bueno, jóvenes, este va a ser el primer trabajo que vamos a calcular. ¿Ya? O si quieren aquí, en vez de poner trabajo 1, pueden colocar el trabajo que hay entre A y B. Sabemos que va a ser, jóvenes, la presión de B por el volumen de B menos la presión de A por el volumen de A. Todo esto dividido entre 1 menos K. ¿No es así? Entonces, jóvenes, a ver, reemplacemos la presión de B, 1788,8 por el volumen de B, que es 5. Todo esto menos la presión de A, que sabemos que es 20.000 por el volumen de A, que sabemos que simplemente es 1 metro cúbico. Esto dividido entre 1 menos 1,5. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el trabajo entre el punto A y el punto B? 22.112. 22.112. ¿Coma algo? Clavado. 22.112, ¿qué? ¿Qué unidades me quedaría? Pascales metro cúbico. Pascales por metro cúbico. Y ya sabemos que pascales por metro cúbico, eso es joule, ¿no? No se olviden eso, jóvenes. Ya, esto es pascales por metro cúbico, queda en joules. ¿Sí? Entonces aquí el trabajo, jóvenes, lo hemos calculado en joules directamente. ¿Sí? De esa forma, jóvenes. Pasamos a ver entonces al siguiente proceso. En este proceso, jóvenes, sabemos que vamos a tener un proceso isobárico. Aquí lo vamos a anotar. En un segundito voy a buscar ese rinconcito en la tablet. Ya, entonces notamos. Otro segundito. No puedo escribir más grande. Ahí está. A ver. Ya no importa. Proceso isobárico. Bueno, jóvenes, para el proceso isobárico sabemos que el trabajo, que va a ser desde el punto B hasta el punto C, va a ser igual a la presión por el volumen final, que es el volumen de C, menos el volumen inicial, que sería el volumen de B. ¿No es así? ¿Ya? ¿Qué presión vamos a usar? No va a importar, jóvenes, porque sabemos que la presión tanto en B como en C es la misma, ¿no? El volumen de C es 11,18, el volumen de B es 5. Entonces, todos esos valores vamos a anotarlos aquí, ¿ya? Aquí sabemos que es 1788,8. No nos olvidemos que me queda newton sobre metro cuadrado. Todo esto por el volumen de C, que sabemos que es 11,83 o 18, ¿no? 11,18 menos el volumen de B, que sabemos que es 5 metros cúbicos. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el trabajo en este caso? Mil 11.054,784 joules. De nuevo, por favor, 11.000. 54,784. Digamos 8. No se olviden que va a quedar newton por metro, o sea, joules, ¿no? Bueno, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a calcular, jóvenes, para el último proceso, que sabemos que es un proceso isotérmico. ¿No? Eso quiere decir que sería el trabajo que hay entre el punto C al punto D. ¿No es así? Por lo tanto, aquí va a ser presión por volumen por el logaritmo neperiano del volumen de D sobre el volumen de C. ¿Sí? Entre presión y volumen ya saben.
presión de C por volumen de C es igual al producto de la presión de D por el volumen de D. Verificamos si quieren. 20.000 por 1, 20.000. 11,18 por 1.788 tiene que salir 20.000 igual. A ver, verifíquenlo, por favor. Dígame que sí sale 20.000. Aproximado. Sí, aproximado, pues así. Ya, entonces obviamente me conviene usar estos dos valores que ya están básicamente redondeados, ¿no? Entonces vamos a usar eso. Vamos a usar entonces presión de D y volumen de D. Por lo tanto, jóvenes, el trabajo que hay entre esos dos puntos va a ser igual a 20.000 en newton sobre metro cuadrado por un metro cúbico. Todo eso por el logaritmo neperiano del volumen de D, que sabemos que el volumen de D es igual a 1 y el volumen de C es 11,18. Es evidente que aquí va a salir un trabajo negativo. ¿Cuánto sería, jóvenes? Menos 48.282. Menos 48.200. 82. Bueno, ya sabemos, nos queda en joules. Bueno, lo único que nos faltaría, jóvenes, simplemente, aparte de la gráfica, sería calcular el trabajo neto. En el trabajo neto, jóvenes, ya saben que simplemente va a ser la suma de todos los trabajos, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos directamente. Aquí nos salió 22.000. Yo lo hubiera anotando 22.120. Ay, caramba. 22.112, ¿no? Ya, más, fíjense, ya lo anoté. Más este valor que no puedo ver. Aquí está, 11.054,8 y menos, jóvenes, 48.282 joules. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor del trabajo neto? A mí me salió negativo 15.115,74 joules. 7, ¿ya? Lo que pasa, jóvenes, es que, ¿por qué lo coloco un solo decimal? Porque cuando son valores tan altos, no va a haber problema con los decimales. Basta que le pongan un decimal, ¿no? Y si se puede redondear, redondearlo. ¿Ya? Entonces, suficiente va a ser que tenga un solo decimal, jóvenes. ¿Ya? Cuando son valores pequeños entre 1 y 1000, ahí sí o sí necesitan dos decimales. Cuando son valores pequeños menores a 1, con tres cifras significativas. No les estoy diciendo tres decimales, tres cifras significativas, tres números diferentes de cero. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya tenemos hasta ahí la pregunta número 3. Ahora vamos a hacer la gráfica. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica. A ver, denme un segundito. Ya. Voy a subrayar el eje de las X. Pongo regla. Vamos a hacer con color blanquito ahora. Ahí está. Y aquí tendríamos, listo. Sí, de esa manera. ¿Ya? Es evidente, jóvenes, que en el eje de las X va a estar el volumen, ¿ya? En el eje de las Y siempre va a estar la presión. En este caso sabemos que están en... Aquí lo puedo colocar en kilopascales si quiero. No, mejor pascales, ¿no? Como ya lo hemos visto. Presión en pascales. Y el volumen, jóvenes, en metros cúbicos. Entonces, sí, el volumen en metros cúbicos. Ya. Es evidente, jóvenes, que tenemos que dibujar estos puntos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que dibujar todos estos puntos. Bueno, vamos a empezar primeramente con la presión. Fíjense, la presión me dice 20.000, ¿no? Y el volumen dice un metro cúbico. Deme un segundito.
Ay, perdón, madre, disculpa, estaba por estornudar. Ya. Continuamos entonces, jóvenes. Tenemos el punto A que me dice 20.000 y el volumen me dice metro cúbico. Bueno, entonces, jóvenes, aquí no es necesario que ustedes se pongan a contar, a cuadritos y no sé qué más. Como mi hoja no está cuadriculada, para mí mejor todavía. Yo digo que aquí es la presión de A, aunque sea así le pongo, y listo. Presión de A, no me importa, lo demás. Y aquí va a ser el volumen de A. Si quieren le coloco volumen de A o si quieren le coloco un metro cúbico. Uno nada más, ¿no? Ahí. O como ya les dije, volumen de A. Porque en el ejercicio anterior creo que sí nos daba, ¿no? Fíjense. Ah, no estaba marcado, ¿no? No estaba marcado en este eje nada. Ya, entonces continuamos a ver. Ahí va a ser el volumen de A. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, jóvenes? Simplemente intersectar los puntos. Denme un segundito, a ver. Voy a trazar una línea imaginaria. Y paralela al eje Y ahora. O al eje, ahí está. Y hasta donde se intersectan. Fíjense, jóvenes, donde se intersectaron ahorita, ese para mí va a ser el punto A. ¿Está bien? Ese de ahí, jóvenes, sería el punto A. ¿Ya? Ese sería el punto A, jóvenes. Bueno, ahora buscamos el punto B. ¿Está bien? Vamos a buscar el punto B. En este caso, jóvenes, ese de aquí sería el punto B. Y fíjense, la presión de B es 1788. Y el volumen de B es 5. Entonces buscamos, ¿no? Si el punto A está aquí, o la presión de A está en este punto, bueno, la presión de B más o menos estaría por aquí, ¿no? Porque es bastante pequeña. ¿Ya? Y el volumen de B, como sabemos que es 5 litros, más o menos lo dibujaremos por aquí, sí, claro. Ahí está. Este va a ser el volumen de B. ¿Sí? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Y bueno, jóvenes, donde se intersectan esos dos puntos, tanto la presión de B como el volumen de B, ahí tendríamos, jóvenes, lo que sería el punto B. ¿Está bien? ¿Ya? Ese sería el punto B. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tendríamos? Tendríamos el punto C. A ver, esperemos un poquito. Vamos a ir atrás. Montar nuestra tablita. Ahí está. En el punto C tenemos la misma presión que B y el volumen es diferente. Por lo tanto, el volumen de C lo puedo dibujar más o menos por aquí. Fíjense. Ese para mí debe ser el volumen de C. Y bueno, donde dice presión de C, de B, perdón, también es igual a la presión de C. ¿No es así? Esas dos presiones son iguales. Entonces trazamos la siguiente línea, jóvenes, de esta forma. Ahí está. Y desde el volumen hasta arriba. Y justamente en ese punto, jóvenes, tendríamos el punto C. ¿No es así? Le voy a dar un poquito más de espesor a la letra, perdón, al color que voy a utilizar para dibujarla, para hacer la gráfica. A ver, fíjense ahora. Para que no se note, no, eso es lo que está subrayado. Desde B hasta C, jóvenes, se dibujaría de esta forma. Una línea recta, indicándome que en este tramo es isobárico, ¿no? Presión constante. De aquí hasta aquí tiene que ser una curva, jóvenes. Se dibuja una curva. ¿Ya? Porque en este caso es un proceso adiabático. ¿Ya? Si ustedes ven una curva, jóvenes, una gráfica con dos curvas, no van a poder diferenciar si es adiabática o si es isotérmica. Sí o sí les tiene que indicar el ejercicio, como lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Ahora, desde aquí hasta el punto A, también tenemos. Ahí está. Eso. Esa sería, jóvenes, nuestra gráfica. ¿Sí? Esta sería de aquí nuestra gráfica. Restamos los dos puntos, los tres puntos, perdón. Ahí está y listo. Bueno, jóvenes, eso sería para este ejercicio. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Una pregunta? El negativo del trabajo, ¿qué nos Ujú. indica? Solamente que es cuando sale o ingresa. El negativo, jóvenes, en este caso simplemente me está indicando, a ver, si nosotros tuviéramos que graficarlo, a ver aquí, se grafica de esta manera, ¿no es así? Con las flechitas.
porque estamos yendo desde A hasta B, luego de B hasta C y de C hasta A. Ya, desde C hasta A. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el trabajo negativo simplemente me indica que es pérdida de energía nada más, ¿no? Se está perdiendo energía en ese tramo. ¿Ves? Y las flechitas, ¿sí? Exactamente, fíjense. Entonces, este proceso, podemos observar, jóvenes, que el trabajo, cuando aumenta su volumen, jóvenes, el trabajo es positivo. ¿Ya? El trabajo es positivo cuando aumenta su volumen. Pero cuando disminuye el volumen, jóvenes, ¿ya? Cuando disminuye el volumen, estamos comprimiendo. A veces es sinónimo de compresión, como en dilatación, no sé si se acuerdan. Se ganaba temperatura cuando se dilataba, ¿no? Pero cuando se comprimía un cuerpo, se perdía temperatura, ¿no? ¿Ya? Es básicamente algo parecido en este caso. Ya, por eso en este caso, jóvenes, el trabajo es negativo cuando, perdón, cuando perdemos volumen, ¿no? Cuando disminuye el volumen, ¿está bien? Porque sabemos que va a haber una compresión ahí. Cuando hay expansión, jóvenes, el trabajo siempre va a ser positivo, ¿está bien? Entonces, básicamente el negativo me indica, compresión nada más, ¿ya? Bueno, jóvenes, a ver, atiendan, como mañana es su examen, ¿no es así? Yo lamentablemente solamente puedo darle clases hasta ahorita, pero mañana, en la mañana, si quieren, pasamos una ayudantía igual virtual, ¿ya? Y hacemos lo que nos faltaría, ¿está bien? No me va a dar el tiempo tampoco ahorita. Está bien, ingeniero. Sí, así descansan igual, por favor. Mañana ya verificamos. Atiendan en sus apuntes, he visto unos ejercicios de transferencia en el calor. Eso repásenlo, ya, de un cilindro, ¿no es así? Y de unas paredes de transferencia de calor. Eso siempre entra en sus exámenes de ingeniero Chávez. Eso vayan repasando los días y yo mañana igual les explico si es que no termino de entenderlo, ¿ya? Eso sería todo por hoy día, jóvenes. Nos vemos mañana Muchas entonces gracias. a las 9. ¿Les parece bien a las 9? Sí. Listo, listo.